A la mitad de la semana vamos a estudiar el tema Amar a los demás como a uno mismo. En esta semana estamos considerando la temática misión en favor del prójimo y estamos estudiando cómo el Señor Jesús respondió a una pregunta que le hizo un doctor de la ley. El día de ayer ya vimos que el doctor de la ley conocía las respuestas correctas. Ahora la pregunta que surge es, ¿vivía las respuestas correctas? Bueno, ya llegaremos a eso porque eso todavía lo veremos el día de mañana, pero el día de hoy vamos a plantearnos cómo Jesús en realidad creía o pensaba que esa era la respuesta correcta, la que había dado el doctor de la ley, y cómo en la Biblia se nos presenta este principio: amar a los demás como a uno mismo es participar activamente de la misión. Por eso vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude en el estudio del tema de hoy. Bondadoso Padre que habitas en la inmensidad, tú eres el Rey de Gloria, eres el Santo de Israel y necesitamos tu sabiduría para poder aplicar los principios que tú nos muestras en tu palabra. Suplicamos tu ayuda en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué bendiciones que el Evangelio llega a todo el mundo y, según Pedro, segunda de Pedro 2:9, hemos sido llamados a ser real sacerdocio. ¿Quiénes? Cada hijo de Dios que acepta a Jesucristo. Eso ya lo dice Pablo también. En Cristo Jesús no hay judío ni griego, todos somos uno en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué comienzo con esto? Porque cuando tenemos la noción de que al final somos todos del mismo linaje, entonces comenzamos a comprender por qué para Dios es importante que nosotros nos amemos unos a otros. Porque cuando existe algún tipo de odio o rencilla con otra persona, entonces estamos odiando nuestra propia sangre. Ahora, vamos a ir un poquito despacio. Ya el día de ayer, en Lucas capítulo 10, verso 27 y 28, descubrimos que el doctor de la ley respondió acertadamente que la ley, o para heredar la vida eterna, quiero decir, la ley decía: amas a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Noten que la pregunta que estaba en juego en esa narración es: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y la respuesta es: ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Noten, eso tiene que ver con heredar la vida eterna. Y alguno dirá, pero es que esa es la respuesta que dio el doctor de la ley. ¿Pero qué diría Jesús? Bueno, vamos a Mateo capítulo 22. En Mateo capítulo 22, en los versos 37 al 40, encontramos la posición de Jesús. Dice la Biblia de la siguiente manera, Mateo capítulo 22, versos 37 al 40. Jesús respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu entendimiento y toda tu mente. Este es el primero y el mayor mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Noten la conexión. Aquí le hicieron otra pregunta a Jesús: ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Y Jesús dice: hay dos. El mayor de los mandamientos en realidad son dos, que en realidad es uno. Es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Y como ya dijimos, esta respuesta de Jesús, como paralelo a la respuesta del doctor de la ley, implica que también haciendo estas dos cosas, amando a Dios y amando al prójimo, se hereda la vida eterna. Ahora, hay que hacer un paréntesis acá. Cuando decimos que haciendo estas cosas se hereda la vida eterna, no estamos diciendo que es un tipo de salvación por obras. No es por lo bueno que yo sea, tanto adorando en la iglesia o haciendo obras de caridad, que yo me voy a salvar. Más bien reflejan lo que hay en el corazón de una persona que realmente tiene una experiencia personal con Dios. Ya hemos hablado sobre el tema de la experiencia con Dios. Cada uno de nosotros debe tener una experiencia personal con Dios. Esa experiencia es la que nos ayuda a fin de que nuestro carácter sea transformado para reflejar el carácter de Dios. Porque, como bien dice Elena de White en uno de sus libros,
nosotros nos transformamos en aquello que contemplamos. Si contemplamos a Jesús, seremos más como Él es. Y al final de eso se trata el cristianismo, ya lo decíamos ayer. Cristianismo no es solo saber las respuestas correctas. Está bien que las conozcamos, debemos conocerlas. Y es más, la semana pasada estudiamos que parte importante de saber las respuestas correctas es conocer el panorama profético de lo que está revelado en la Biblia, no de los inventos que hace la gente hoy en día respecto a lo que creen que dice la Biblia, no, de lo que está revelado en la Biblia. Hay que saber el desarrollo histórico de las profecías, hay que conocer los elementos que nos muestran la doctrina sana que dice la Biblia, la sana doctrina, pero conocer eso, desprovisto de la experiencia personal con Dios, no nos va a ayudar, porque cuando nosotros realmente internalizamos una creencia, esta debe transformar nuestra vida. Por eso, vean lo que dice ahora Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 es un texto fascinante, por una razón, porque ya el Señor Jesús dijo que el mayor mandamiento en realidad son dos: ama a Dios y ama al prójimo. Y ahora vean qué dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en Gálatas capítulo 5, en el versículo 14. Porque toda la ley se cumple en este solo precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, aquí resulta un poco extraño, ¿no? Porque Pablo está diciendo, la ley está resumida en uno solo. Y curiosamente no toma el texto que uno esperaría. Ama a Dios sobre todas las cosas, que uno esperaría ese texto. Uno casi está leyendo el texto de Gálatas y dice, lo que va a decir Pablo a continuación es, ama a Dios sobre todas las cosas porque ahí está tu salvación. Pablo dice, el precepto que debes cumplir es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, eso tiene una razón de ser, y eso lo explica mejor Juan en su primera carta. En la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 20, dice así: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Verso 21 de primera de Juan 4. Nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Por eso Pablo dice que amar al prójimo es cumplir la ley, porque es la manera visible de demostrar que realmente amamos a Dios. Quiere decir que una persona cristiana que dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, en realidad está mintiendo. Bueno, eso no lo digo yo, lo dice Primera de Juan, lo dice el apóstol Juan, lo dice el Espíritu Santo hablando a través del apóstol Juan. Amar a Dios se ve amando al prójimo. Una persona que ama a su prójimo puede decir que ama a Dios. Jesús lo explicó claramente cuando dijo que en el juicio final, en el juicio de las naciones, lo que se evalúa es el carácter de las personas, cómo trató a los demás. Claro, es importante todo el conocimiento que podamos adquirir sobre las doctrinas, sobre la profecía. Eso es importante si nos cambia por dentro, si de verdad moldea nuestro corazón, si de verdad nos hace depender más de Dios, si nos hace querer ser más semejantes a Dios, más semejantes a su carácter. Por eso es que cuando la Biblia habla de perfección, en primer lugar habla de carácter, pero de carácter semejante a Jesús. Cuando uno lee en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfectos, algunos han tropezado con esa palabra y creen que lo que Dios está pidiendo ahí es impecabilidad. Pero cuando leemos Lucas explica y dice, sed pues vosotros misericordiosos, como vuestro Padre en los cielos es misericordiosos. La perfección que Dios le pide a sus hijos aquí en la tierra es que aprendan a ser misericordiosos, porque esto es cumplir la misión. Eso nos va a ayudar a vivir de tal manera que como ya no estaremos concentrados en el yo, no vamos a pecar en el sentido de que nuestra misión va a ser servir a los demás. ¿Notan? Y este es el punto central de cumplir la misión y de amar a los demás.
Vean lo que dice Elena de White en Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 30 de la edición que está citada en nuestro folleto. El amor es el principio fundamental del gobierno de Dios en los cielos y en la tierra, y debe ser el fundamento del carácter cristiano. Solo esto puede hacerlo y mantenerlo estable. Solo esto puede habilitarlo para resistir la prueba y la tentación. Es el amor de Dios implantado en nuestro corazón. Por eso en Gálatas también se nos dice que el fruto del Espíritu es amor. Comienza con eso: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto del Espíritu es el reflejo del carácter de Jesús en nuestra vida. Y ese carácter de Jesús está centrado en el principio del amor, porque ese es el fundamento del gobierno de Dios en los cielos y en la tierra. ¿Por qué? Porque las obras prácticas demuestran la realidad de la fe que profesamos. Es lo que le dice al mundo: ellos realmente creen en lo que dicen, creen lo que están diciendo, creen en lo que predican. Ellos realmente creen en Jesús, porque estamos dispuestos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y 1 Corintios 13, yo sé que lo conocemos mucho nosotros. 1 Corintios 13 es categórico, es muy claro. El texto dice que yo puedo tener todos los dones, que yo puedo tener una fe de tal manera que incluso pueda mover montañas y árboles como me dé la gana, que puedo incluso llegar a sacrificar mi vida por una causa, pero si no lo hago motivado por el amor de Dios, entonces eso finalmente no sirve de nada. Porque puede ser que yo esté haciendo todas esas cosas como para ganar méritos. Y ya dijimos que amar al prójimo no tiene que ver con salvación por obras, no tiene que ver con ganar méritos. Amar al prójimo es la manifestación visible de lo que Jesús está haciendo en nuestras vidas todos los días. Esto es un desafío, porque todos los días estamos tentados a que nuestro yo sobresalga. Estamos tentados a que nuestra naturaleza pecaminosa tome el control. Esa naturaleza pecaminosa nos hace centrarnos en las cosas que a mí me benefician, porque como alguien dijo en un libro en cierta ocasión, todos tenemos la misma radio prendida, la misma emisora prendida, y la emisora que todo mundo escucha es: ¿en qué me beneficia esto a mí? Así se llama esa emisora: ¿en qué me beneficia esto a mí? Nadie cambia esa emisora, salvo que hayamos aprendido a ir a Jesús para que Él transforme nuestro corazón. Y eso es lo que necesitamos. Todos estamos en esta batalla. No hay nadie mejor o peor en esto. Lo que necesitamos es aprender a tratarnos unos a otros como queremos que Jesús nos trate a nosotros y como querríamos ser tratados por quienes nos rodean. La gran regla de oro es la que nosotros debemos aplicar. Eso es cumplir la misión. Ahora, esto ha sido un paréntesis, porque el día de mañana volvemos con el doctor de la ley. Así que pendientes para mañana. Pero hoy tenemos un desafío personal. Sé que no es el día de desafíos, pero hoy miércoles el desafío personal es: ¿estoy viviendo a la altura del principio del amor? No estoy hablando del amor romántico que nuestro mundo ha idealizado tanto, incluso en las esferas cristianas. Podríamos hablar largo y tendido sobre este tema, no lo haré hoy, pero no es el amor romántico. Estoy hablando del amor, el principio, el que me lleva a ser transformado, porque el amor es acción. Que Dios nos ayude para vivir de esa manera. Oremos. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra, porque nos instruyes con ella para que nosotros podamos ser transformados a tu imagen y semejanza, es decir, para que recuperemos lo que el pecado nos quitó. Cuando Adán y Eva fueron creados así, para reflejar tu carácter. Se desdibujó en nosotros que somos pecadores, pero gracias te damos por el Evangelio, porque tu Evangelio restaura la humanidad en nuestro corazón, para que podamos volver a reflejar tu carácter. Perdónanos cuando no lo hemos hecho, perdónanos.
y por favor ayúdanos a reflejar tu carácter de amor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.